Un libro de historia como el que tengo aquí, ¿cómo se escribe? ¿De dónde saca su información? ¿Y por qué es importante responder y saber estas dos preguntas? Bueno, la respuesta está en los documentos históricos. Para escribir un libro de historia, nosotros necesitamos fuentes primarias y secundarias. La fuente primaria es aquella que extrae de los documentos históricos información. Por ejemplo, ¿qué puede ser un documento histórico? Un documento histórico puede ser un texto escrito que nos deja un funcionario de gobierno o una carta del gobernador, por ejemplo, que también le mandaron, una carta entre amigos, pero también pueden ser publicaciones de periódico, pueden ser obras cinematográficas e inclusive podemos tener edificios o monumentos. Así es, los monumentos nos dicen mucho sobre una temporalidad dada. ¿En qué caso? Bueno, desde el material con el que están construidos, por ejemplo, ¿por qué los antiguos griegos no tienen tantas obras o directamente no tienen esculturas de cobre, de plata o de otros materiales ferrosos? Bueno, la explicación probable podría ser que, por un lado, las robaron a lo largo de los periodos históricos, hubo gente que las robó. También podemos tener que no había tanto acceso a estos minerales o era escaso, se utilizaba para otros tipos de productos y entonces eligieron el uso del mármol, el uso de la piedra, cantera, etcétera, ¿no? Desde ahí entonces ya nos está diciendo sobre la composición económica de un tiempo dado. También nos puede decir sobre qué tipo de monumentos eligió la sociedad que valía la pena conservar, cuáles eran más importantes, cuáles no. Y después podemos entrar a la interpretación semiótica y discursiva de estos monumentos. ¿En qué sentido? Bueno, ¿por qué sean tantos hombres tan masculinos, tan musculosos, algunos casos con rasgos afeminados? ¿Qué puede interpretarse esto? Bueno, esta podría ser la interpretación de la belleza que hacía esa cultura dada en ese tiempo dado. Es decir, los documentos entonces se tienen que interpretar en una temporalidad y espacios situados. Si yo estoy leyendo un documento de 1883, pues evidentemente necesito entender cuál es el contexto histórico que se estaba dando en ese momento para poder saber, este documento nace de este. Estos eran los códigos culturales y sociales probables de esa temporalidad dada. Y eso entonces nos va a llevar a otro tipo de interpretaciones. Esto nos lleva en absolutamente cualquier tipo de documento. Cuando tú viajes y seas un turista y veas una obra arquitectónica o una obra de teatro que dicen, esa es una obra de Shakespeare. Bueno, entonces, si eres sensato, vas a poder decir, estas cosas dependen de esta situación, de este momento, y nos va a ayudar a interpretar, ¿no? Todo esto, finalmente, también es muy importante en el momento de la lectura de un libro, como el que les acabo de enseñar ahorita, de La Ruta de la Seda, porque entonces nos va a decir, ¿realmente este autor está siendo inteligente al momento de interpretar? Porque entonces ahora nos tenemos que poner en que muchas veces las cosas que nos llegan escritas tienen una intencionalidad. Por ejemplo, este video tiene la intencionalidad de crear lectores más críticos. Pero, por ejemplo, si yo estoy leyendo una queja que manda un habitante en contra del gobernador del estado, en contra del jefe político de su zona, ¿cuál es la intencionalidad? ¿Realmente se quiere quejar de que esta persona no realiza bien su trabajo, es corrupta, hay problemas sociales o culturales? ¿O simplemente es un golpeteo político, como diríamos actualmente, en donde se quiere deshacer de su rival para poner a alguien que le sea adepto a sus intereses? Entonces, aquí es cuando tiene que entrar la interpretación del historiador antes de escribir los libros y decir, se está realizando por estas cosas. Y a estos fenómenos vamos a ir encontrando muchísimo más. Entonces, en esta serie de videos, porque como podrán ir viendo, esto es bastante extenso, entonces va a ser más de uno, vamos a ir desmenuzando poco a poco diferentes aspectos de la lectura y la interpretación de los documentos. El día de hoy, como introducción, vamos a tener el documento escrito, que es bastante sencillo, el que les voy a enseñar porque tiene una letra muy legible, que tiene que ver con la temporalidad del porfiriato aquí en México. Para quienes no lo sepan, prácticamente los documentos que voy a estar enseñando son del 1880 al 1910. El porfiriato empieza un poco antes, pero los documentos que yo voy a enseñar son de esa temporalidad. Y te voy a ir diciendo, por ejemplo, cómo se palografía un poco, qué elementos tienes que tener cuidado, y vamos a desmenuzar por lo menos dos para que vean que hay que tener mucho cuidado con la lectura que se hace de estas. Entonces, vamos para allá. Este primer documento que vamos a revisar es de 1883 y vamos a ver primero sus partes, que es lo más aburrido, y luego ya cuando veamos el contenido van a ver que elegí uno bastante interesante. Lo primero, la fecha. Siempre hay que checar las fechas, ¿no? Aquí dice, el oro, junio del 29 de 1883, ¿no?
Y luego, por ejemplo, este documento lo mandan varias personas, pero aquí, por ejemplo, firma una persona en concreta, ¿no? Que es como probablemente el líder de todas estas personas que mandan la queja. Y luego vamos a tener a quién se manda, el señor gobernador del estado de Durango, que en ese entonces era la figura más importante del estado de Durango, y actualmente se supone que también políticamente es el más importante, aunque bueno, ya luego podemos entrar en otros factores. El tiempo presente ahorita no importa. Entonces, a la figura política más importante del Estado. Luego te va a decir que los que suscribimos, vecinos del Partido del Oro, ante usted, con debido respeto, comparecemos y decimos. Si se fijan aquí una abreviatura que es la U. U. En ese sentido, entonces, los vamos a encontrar muy seguidos. Ya para el porfiriato, después de la colonia o después del periodo de independencia, se dejan de usar tantas y van a ir desapareciendo poco a poco, pero todavía las podemos encontrar en cosas como usted, vuestra majestad, cosas por el estilo, todavía se abrevian. Especialmente, por ejemplo, en los documentos de obispos, religiosos, etcétera, y todavía se utilizan más las abreviaturas, ¿no? También otro punto, por ejemplo, que nos puede indicar algo de cómo perciben los habitantes al gobierno en turno o cómo sienten que deben de hablarle, es qué tan extensa es la bienvenida, ¿no? Hay veces en las que yo he leído cartas que se mandan al gobernador en las que gastan horas diciéndole, no, ante usted, con el debido respeto, que ha hecho tanto por este estado, que ha logrado que todo cambie, que todo vaya mejor, así, gastan horas, líneas prácticamente diciéndole, ¿es usted el mejor? Punto. Y luego al final viene una serie de quejas que dicen, estamos en la peor situación posible, necesitamos cambiar todo, etcétera, etcétera. Entonces, esos ahora los llamaríamos lamebotas muchas veces, pero nos está hablando entonces de cómo se percibía la figura del gobernador y cuál es la intencionalidad de la persona que está mandando la carta. En este caso, aquí los habitantes del Partido del Oro se van a estar quejando de que hay mucha inseguridad, ¿no? Me están diciendo que hay muchos asaltos, que hay sublevaciones, que el pueblo no hace caso, y entonces también nos está diciendo que los habitantes del Partido del Oro, los que suscribimos vecinos del Partido del Oro, que era como pensaba, realmente no es la totalidad del pueblo y es muy probable que fueran los empresarios importantes, porque ahorita vamos a ver una de las quejas, ¿no? Pero las primeras tienen que ver con la seguridad, que eso pues afectaba a todos. Por ejemplo, aquí van a decir que en la municipalidad de San Bernardo fue asaltado el ranchero Don Juan Solís por unos bandidos, Anacleto Isabel Contreras, quienes después de haber llevado a una niña, hija del señor Solís, dejaron gravemente herida de un balazo a la esposa de dicho señor. Poco tiempo después, Cayetano Lucero asaltó en el campo a un joven Barraza, pendió un hilo de cuya herida no hay esperanza que viva. Y ahorita, por ejemplo, va a decir que asaltaron a una gente. Entonces, aquí, por ejemplo, nos están diciendo que en una región en concreta, porque más abajo también te va a decir que ahí mismo seguían asaltando, entonces hay una serie de bandidos, una serie de personas que están cometiendo fechorías. Esto es algo que afectaría a todos, ¿no? Pero si se fijan, está asaltando a rancheros, hacendados, gente con un poco de dinero. Más concretamente, entonces, acá vamos a encontrar abajo que hubo una sublevación. En el mismo punto... En el Mineral del Carmen continuamente se sublevan los trabajadores de la negociación que allí se establecía, bajo el pretexto de que se les paguen salarios tan subidos que no ha sido posible acceder a sus pretensiones. Lo más notable de esta sublevación fue la acontecida en mayo próximo pasado, que como 200 individuos asaltaron la hacienda de la compañía tratando de robar y asesinar al administrador. Esta es otra abreviatura, por ejemplo, y empleados de aquella negociación, lo cual evitó el señor, esta es otra, una S, R, punto, Hermenegildo Casas, suplicando a los sublevados que se contuvieran en el próximo pasado. Y luego aquí va a decir que asesinaron a otra persona, parte de los vocales del ayuntamiento, entonces también estaban atacando a los administradores del pueblo, los apuñalaron y luego va a seguir así. Durante el siguiente. Aquí van a decir que mataron a más personas, etcétera, etcétera. Entonces, este documento, aquí vienen también las firmas de quienes lo suscriben. Y esto es muy importante entonces porque si se fijan, los habitantes del pueblo realmente, aquí hay dos casos. Uno, los bandidos, que bueno, eso se puede dar de comer aparte, pero los habitantes del pueblo están inconformes con los salarios, que fue un problema muy grande desde el porfiriato. Si se fijan, desde 1883, que el porfiriato duró hasta 1910.
van a estar muy inconformes, van a estar exigiendo mejores salarios, van a estar exigiendo mejores condiciones. La gente no está en disposición de dárselas y esto va a generar riñas, ¿no? Por ejemplo, hay casos en los que se dice que la primera huelga de México fue muchos años después. Aquí tenemos un caso en el que no es cierto. Desde el 83 ya había huelgas, ya había inconformidad. Y entonces también vamos a tener un aspecto muy importante en donde suscriben a gente rica. O sea, entonces esta es una queja de gente con dinero. Ustedes, si nos paramos a pensar por un momento, de estas 200 personas, ¿cuántas sabían leer y escribir? En una temporalidad en la que muy poca gente sabía leer y escribir. Y era gente que estaba exigiendo mejores salarios. Gente que mató al vocal del ayuntamiento. ¿Realmente solo es contra la hacienda o también es contra el gobierno? Entonces, todas estas preguntas muchas veces lo debemos de leer entre líneas y debemos de entender esta intencionalidad que se está teniendo en el texto. Finalmente, el documento sí nos está expresando de que hay muchos bandidos, probablemente esos bandidos es gente inconforme que trabajaba en las minas y que se acababa convirtiendo en bandidos porque no les podían dar mejores condiciones de vida, o era una mejor condición de vida ser un bandido que ser un trabajador de una mina, que muy probablemente era cierto. Hay muchos asesinatos, entonces el gobierno no tiene la capacidad de responder ante esto. Entonces, por ejemplo, aquí los habitantes van a decir: suplicamos que si el gobierno de su digno cargo no es, de todo lo hasta aquí expuesto, debemos advertir a usted que no hay un solo de los delitos enunciados que se haya podido castigar, ni medianamente. No suponemos que sea por negligencia de las autoridades, pero sí vemos notoriamente la insuficiencia que tiene por falta de fuerza para contener el descenso a la que ha llegado el pueblo. Entonces aquí están diciendo, por ejemplo, que falta dinero, que no es un problema de corrupción propiamente, aunque como escribe gente con dinero, probablemente no van a decir estas personas están siendo corruptas o no están mandando las quejas al gobernador, porque probablemente estas quejas el gobernador ya las debía de saber porque le debieron de haber mandado cartas enunciando los problemas. Y entonces falta dinero, falta personal, faltan otras instituciones y el gobierno es débil, ¿no? El gobierno es débil en esta institución. Entonces, vamos a tener ahora... Ups, no lo puedo cambiar. Listo. Que, por ejemplo, la resolución que da el gobernador es: dígale a los solicitantes, como pueden ver la letra aquí está más fea, que ya el gobierno ha dictado la disposición necesaria para mejorar en aquel partido de la administración pública. Ya hicimos algo al respecto. ¿Qué hicimos? No lo enuncia. Entonces, esto también nos va a dar otra idea de que probablemente la disposición haya sido una carta del gobernador de: oigan, pónganse las pilas, sean más brutales, demás. Porque si el gobernador hubiera dicho, vamos a mandar más dinero, probablemente lo hubiera dicho para calmar a la gente, ¿no? Vamos a aumentar el presupuesto para seguridad, vamos a contratar más policías, etcétera. Entonces, aquí también nos está dando cierta idea sobre cómo respondía el gobierno del estado al respecto. Este documento entonces nos está dando varias cosas, las que se dicen de manera textual y las que se pueden leer entre líneas. El problema de la interpretación entre líneas es que nosotros podemos llevar nuestra imaginación a absurdos bien locos, ¿no? Es que probablemente había un problema de alcoholismo y drogadicción en esta región y por eso los habitantes de las minas no trabajaban. Eso es una explicación probable, pero entonces necesito que más documentos solapen esa idea. Por ejemplo, ¿cómo podría ser? Bueno, mediante el consumo de alcohol, la cantidad de destilerías que había en la zona. O entonces también puedo ver si las quejas eran reales, de que los habitantes necesitaban más dinero, viendo los salarios que se pagaban, viendo la cantidad de trabajadores que había, viendo el coste de los productos, y entonces si esos productos realmente se podían pagar con esos salarios que les daban, y entonces aquí me puedo llevar a mil interpretaciones. Pero si se fijan, entonces voy a necesitar irme a más documentos porque aquí no me está dando mucha información útil. Y aquí es entonces cuando tenemos que leer cientos de documentos para que cualquier hipótesis que tengamos la podamos comprobar, ¿no? Yo creo que el video ya se va a estar extendiendo mucho. Lo voy a dejar por aquí, pero voy a ir haciéndolo lentamente esto. Espero que les esté gustando. Sobre todo me interesa que la gente sepa cómo se reconstruyen los documentos históricos. Esto es algo que a mí me apasiona, la verdad. Como pueden ver, de un documento se pueden sacar mil cosas. Pero muchas veces para encontrarte un documento interesante tienes que encontrarte mil documentos horribles. En algún video voy a poner uno que no esté tan padre. Pero ahorita la introducción va a estar muy accesible y se fijan con letras muy padres. Porque entonces tenemos luego la letra de quien mandó el gobernador, que todavía está bastante legible, y la de todas estas personas
que firmaron, que también la verdad es que todas están muy bonitas, ¿no? Se entienden a la perfección. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, suscríbete, dale me gusta, déjame tu comentario sobre temas que te gustaría que estuviéramos viendo y las vamos a revisar. Nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.